Bien, muy buenas noches, señores participantes. Hoy, miércoles 31 de marzo, prácticamente ya en la recta final, el último día del mes. Reciban un saludo cordial, les habla el profesor Santos Guerrero, docente de la especialidad de electricidad del subcentro Santa Candelaria, dependiente del CEA Yacuiba. Bueno, espero que todos se encuentren bien, que hayan tenido una jornada positiva. Así que bienvenidos a las clases, señores participantes. Muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Bien, seguramente algunos por el tema de las distancias es posible que la señal esté un poco débil, pero de todas maneras comunicarles que también esta clase va a ser grabada para que ustedes puedan volver a ver nuevamente si es que así lo ven por conveniente. Bien, estimados participantes, sin más preámbulo, hoy vamos a hablar de lo que son los circuitos eléctricos de toma corriente, ¿no? Prácticamente vamos a hacer una pequeña retroalimentación desde cero, como es el recorrido de dicha instalación eléctrica, ¿no? Para ello entonces vamos a hacer una breve explicación utilizando nuestras herramientas respectivas. Bueno, vamos a comenzar identificando algunos elementos que se utilizan en las instalaciones eléctricas. Entonces, por lo tanto, voy a pedir que me ayuden a identificar qué elementos, por ejemplo, son los que van apareciendo a continuación. Por ejemplo, ahí tenemos lo que viene a ser una acometida, ¿no? Esta es la acometida principal que se encuentra prácticamente fuera de nuestro domicilio, ¿no? Ahí tenemos un poste, tenemos un transformador, pero además tenemos tres líneas. Dice F1, F2 y N. Bueno, en este caso, N significa línea neutra o el neutro, pero además tenemos dos líneas que corresponden a la fase, fase 1 y fase 2. Bueno, en este caso, en el ejemplo que estamos viendo, se está hablando o se habla de una tensión bifásica. Recuerde muy bien que nosotros estamos trabajando con la tensión monofásica, pero en este caso tenemos una tensión bifásica. ¿Qué significa bifásica? Bifásica significa que tiene dos líneas de fase viva y un neutro. Mientras tanto que la monofásica, ¿qué características creen ustedes que tienen? A ver, quiero escucharlos. Ustedes activen su micrófono. Monofásica debe ser porque solamente va una línea de fase y otra de neutro. Correcto, ¿no? Ese es el significado de lo que viene a ser una tensión monofásica, ¿no? Mono porque tiene solamente una línea fase y tiene un neutro, ¿ya? Entonces, ya tenemos ahí una acometida y ahora vamos a ver el siguiente componente que también es parte de todo el proceso de instalación eléctrica. ¿Ya? Entonces, voy a pedir que podamos ir identificando. Hay, por ejemplo, ¿qué componente tenemos en pantalla? Medidor. Sí, correcto. Bueno, evidentemente este es un medidor monofásico también, porque si la tensión que llega a nuestros domicilios, que ingresa a nuestros hogares, es bifásica, entonces el medidor de luz tiene que tener también las características para bifásico. Pero si es monofásico, entonces también el medidor de luz tiene que ser monofásico. Bien, entonces
La instalación eléctrica primeramente inicia desde la acometida hasta el medidor. En este caso, cuando tenemos el medidor, tenemos la jabalina y tenemos los bastones, los aisladores y todo. Entonces la empresa que se encarga de distribuir la electricidad, en este caso viene a ser CETAR en nuestro departamento. Entonces ellos son los que se encargan de realizar la conexión respectiva desde la acometida hasta el medidor. ¿Ya? Después del medidor hacia la parte interna de los domicilios, entonces ahí ya lo tiene que realizar un electricista lógicamente matriculado. Vamos a seguir viendo entonces los componentes que son indispensables en una instalación eléctrica. Bueno, a continuación, ¿qué componente podemos ver? A ver, ¿alguien recuerda? Interruptor termomagnético. Correcto. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el interruptor térmico o térmico general también se llama, ¿no? Este es el primer térmico que se encarga de cortar el suministro de la energía eléctrica en todo el sistema, es decir, en todo nuestro domicilio. Este medidor va después del medidor. O sea, una vez que ya tenemos instalado el medidor, posteriormente se debe instalar lo que viene a ser el termomagnético general. Como su nombre dice general, entonces se encarga de hacer el corte a todo el domicilio. Ese es el primer elemento. Luego vamos a ver también otro componente que es muy utilizado en la instalación. Ahí, por ejemplo, ¿qué componente será ese? Diferencial disyuntador. Exactamente, ahí tenemos un disyuntor diferencial, ¿ya? Este es un disyuntor diferencial que, por supuesto, según nuestra normativa boliviana de electricidad, nos habla precisamente de este dispositivo, ¿no? Es decir, ya una vez que tenemos el medidor instalado por parte de la empresa de distribución, luego nosotros ya tenemos que instalar lo que viene a ser el tablero, ¿no? Y en el tablero precisamente es donde va alojado el térmico general, el disyuntor diferencial. El disyuntor diferencial cumple la función prácticamente de proteger a las personas cuando hay una fuga de tensión o cuando alguien hace algún contacto con la línea faz. Entonces, ahí tenemos un segundo componente que se debe instalar en toda conexión eléctrica, porque así lo dice nuestra normativa. Vamos a ver un nuevo componente. Como pueden ver, ahí tenemos, ¿qué tenemos ahí? Térmico. Un interruptor termomagnético. Bueno, este interruptor termomagnético ya nosotros podemos darle una utilidad, bien puede ser para un circuito de iluminación o puede ser para un circuito de toma corriente, o en su defecto también se podría utilizar para una ducha o también podría ser para un circuito de toma de fuerza. Eso ya es independientemente de acuerdo a la utilidad que le da el electricista y a la demanda que tienen en este caso los usuarios. Pero básicamente ahí podemos ver todos los componentes que se utilizan según nuestra normativa boliviana de electricidad. Estos son los elementos indispensables que siempre debemos utilizar en toda instalación domiciliar, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya hemos podido identificar primeramente todos los componentes. Tenemos una acometida. Esta acometida puede ser trifásica, puede ser monofásica o puede ser bifásica, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando con monofásica, ¿no? Entonces, vamos entonces a ir haciendo la conexión. Vamos a utilizar nuestra pizarra digital para ir realizando ya la conexión, cómo es el recorrido, cómo es el tramo de la conexión con relación a los conductores,
de dónde a dónde es su recorrido, ¿no? Entonces eso vamos a ir explicando a continuación. Bien, entonces vamos a ir trabajando nuevamente en esta instalación. También recordarles que mientras vamos preparando la diapositiva, también recordarles cualquier duda, cualquier consulta que tengan ustedes a medida que vayamos haciendo la explicación del tema, pueden simplemente activar su micrófono y hacer las consultas respectivas, ¿ya? Entonces no tenemos ningún inconveniente de poder despejar cualquier duda que tengan durante la presentación del tema. Bien, vamos a retornar nuevamente a nuestra pizarra de apoyo y vamos a identificar nuevamente los respectivos componentes. Vamos a proceder ya con la instalación respectiva de dichos componentes, ¿no? Entonces, aquí en primera instancia tenemos lo que viene a ser la acometida principal. Esta va a ser nuestra acometida principal, ¿ya? Después de la acometida, ¿a dónde se dirige la tensión? ¿A dónde creen que va la tensión después de la acometida? El medidor. Al medidor. Y como pueden ver aquí tenemos lo que viene a ser el medidor. Ahí tenemos un medidor. Un medidor es un medidor analógico. Cuando es un medidor analógico, se caracteriza por tener unos engranajes internamente, pero además tiene una especie de engranaje, ¿no?, de rodillos, donde se muestra la cantidad de kilowatt hora que consume dicho usuario. También existen medidores de luz que son digitales, son los electrónicos, ¿ya? Cualquiera cumple Sí, adelante, por favor. Hay un medidor que es como, a ver, una ruedita que gira y se ve algo que gira, pero no tiene sus números, creo. Sí, esos medidores, sí, tienes razón, esos medidores ya son un poco más antiguos, ¿ya? Algunos todavía tienen, a medida que va donde está esa pequeña ruedita que usted dice, al lado siempre aparece un contador. Entonces ese contador es que avisa cuánto se consumió al mes, ¿ya? Bien, entonces en una instalación eléctrica después de la acometida, la empresa o los técnicos de la empresa de distribución lo que hacen es realizar la conexión en nuestros domicilios, ¿no? Entonces ellos nos piden que tengamos que comprar lo que es el medidor, los aisladores, el bastón, la jabalina. Bueno, una vez que ya se tiene el medidor, nosotros debemos utilizar lo que viene a ser una llave general. Aquí tenemos, por ejemplo, una llave general que viene a ser de 16 amperes. Bueno, esto es un valor nominal, ¿no?, con carácter simplemente de presentación en esta clase. Luego ya en los siguientes temas también vamos a aprender a cómo debemos calcular el valor de estos térmicos. Entonces, después del medidor, sí o sí, según la norma boliviana de electricidad, se debe conectar un térmico general. Y ahí tenemos el primer térmico general. Luego también, en base a lo que nos dice la normativa boliviana, debemos incorporar un disyuntor diferencial. Y como pueden ver, aquí tenemos un disyuntor diferencial. Este elemento es muy fundamental en una instalación eléctrica domiciliaria. Muchos todavía no están instalando
no están colocando este elemento en la instalación eléctrica. Puede ser por desconocimiento, puede ser por factores económicos o a veces por falta de conocimientos muchas veces de quién hace la instalación. Pero nosotros como futuros electricistas profesionales, como técnicos básicos en electricidad, siempre debemos apegarnos a lo que dice la norma. Y la norma boliviana siempre nos habla, nos dice de que en una instalación se debe utilizar este componente que viene a ser el disyuntor diferencial. ¿Para qué sirve el disyuntor? ¿Alguien me ayuda? Para la protección de que uno se hace contacto ahí con la fase para que el espectro se apague. Correcto, Para correcto. Exactamente, es para eso, ¿no? Sí, es para proteger a la persona, ¿ya? Entonces, un disyuntor no debe faltar en un tablero secundario, un tablero de distribución. Bueno, luego de haber instalado el térmico general, el disyuntor diferencial, recién vamos a colocar lo que son los termomagnéticos. Ahí tenemos, por ejemplo, un termomagnético bipolar. Siempre recomendamos, para tener mayor seguridad en una instalación domiciliar, utilizar lo que viene a ser los interruptores termomagnéticos bipolares. Cuando hablamos de una instalación eléctrica monofásica, siempre utilicemos los termomagnéticos también que sean, que controle a las dos líneas, así que proteja a la fase y al neutro. En otros temas vamos a ilustrar lo que viene a ser la tensión trifásica, pero en este caso solamente estamos hablando de la tensión monofásica. ¿Cuánto es la tensión que llega a nuestros hogares? ¿Se acuerdan? 220 voltios por alterna. 220 voltios. ¿Qué tipo de tensión? Corriente alterna. Corriente alterna, muy bien. Están lúcidos el día de hoy. Bien, ahora ya tenemos prácticamente todos los elementos que vamos a utilizar en una instalación eléctrica, ¿no? Ya tenemos lo que viene a ser el medidor, tenemos la llave general, tenemos lo que viene a ser el disyuntor diferencial y un termomagnético que vamos a utilizar con un circuito de toma corriente. En las anteriores clases nosotros estuvimos viendo lo que eran los circuitos de iluminación. ¿Se acuerdan que en todos los ejercicios, en todas las prácticas que realizaron, se ha utilizado lo que viene a ser un térmico para los diferentes circuitos de iluminación? Pero antes del térmico, como ustedes pueden ver en esta clase, siempre debe haber otros controladores, ¿no? Tenemos el disyuntor, tenemos el térmico. Básicamente entonces, estos serían los componentes que nosotros vamos a utilizar en las instalaciones eléctricas. Muy bien, se ve perfectamente. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, jóvenes? Profe, yo tengo una curiosidad. ¿Será que le puedo hacer una pregunta para que no se quede de duda? Adelante.
Si yo solicito aceptar una instalación trifásica, usted me dice que la instalación bifásica es de 2 líneas fase, ¿no? La trifásica debe ser entonces de 3 líneas fase. Pero si agarro de la instalación trifásica a mi domicilio y agarro solamente una línea fase y una neutro, va a trabajar como 220 voltios igual. Correcto, Nick Fabián, así es. Tenemos una línea, si en caso la tensión sería trifásica, usted va a tener 3 líneas fase y un neutro. Eso es lo que le va a dar la empresa de distribución. Entonces fíjese, como son 3 líneas fases, una línea puede ser para la planta baja, la otra línea la puede utilizar para la segunda planta y la tercera línea para la tercera planta. Eso es, digamos, para darle mejor utilidad. Cuando un domicilio es muy grande, 2, 3 plantas, entonces una tensión monofásica no es suficiente. Puede haber muchos artefactos internamente que consumen mucha energía, entonces los conductores se van a sobrecalentar. Ahí en ese caso generalmente en edificios donde utilizan o hacen hacer las instalaciones trifásicas, ¿ya? Entonces es correcto, ¿no? Si usted agarra la línea de las 3 líneas fase y un neutro, agarra el neutro y con cualquiera de las líneas siempre va a tener 220 voltios. Pero no así, por decirle, si usted agarra fase 1 con fase 2, si hace esa medición, ahí va a tener los 380 voltios, que es muy distinto, ¿no? Generalmente las instalaciones trifásicas se utilizan en equipos industriales, en motores. Hay motores que se alimentan directamente con las 3 líneas fases. Por una parte tienen el neutro y además lo que viene a ser tierra, ¿ya? Entonces es válida esa puntualización que hace usted, Nick Fabián. ¿Alguien alguna otra duda, alguna otra consulta? Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a hacer la conexión desde la acometida hasta el medidor. Para ello, también vamos a ir utilizando ya los conductores respectivos para esta instalación, ¿ya? Entonces nos vamos a guiar desde la fase. Vamos a instalar primeramente la fase. Vamos a instalar la fase y procedemos, llevamos hasta el medidor, ¿no? Solamente la línea fase. Ahora vamos a, si entra la fase al medidor por un lado, entonces sale automáticamente por el otro extremo. En este caso sale por este extremo. Y de la salida del medidor nosotros vamos a hacer la conexión directamente en la llave general. Ahí tenemos la conexión de la línea fase. Desde la acometida llega hasta el medidor, del medidor sale y se dirige directamente al térmico general. Bueno, ahora vamos a realizar la conexión de la línea fase. ¿Por qué he utilizado conductor de color rojo? Porque eso me indica la norma boliviana de electricidad, que debo utilizar el color rojo. También puede ser negro, café, pero generalmente se utiliza el color rojo. Bueno, ¿qué dice la normativa con relación al neutro? En el neutro vamos a utilizar el calibre de color azul.
Bueno, ahí estamos haciendo una instalación respectiva. Y una vez que llega al medidor, en realidad aquí lo que existe simplemente es un puente. Pero nosotros vamos a respetar los pernos, las horneras. Y también ahora lo que sucede es que el neutro se va a dirigir hasta el térmico general. Bueno, en este caso aparentemente se ve un corte aquí, ¿no?, de los conductores, y esto es precisamente que debemos especificar bien que en ese sector no existe ninguna conexión directa entre ellos, ¿no? Entonces vamos a eh, entonces vamos a bueno, con fines de demostración, simplemente para que no quede hasta el aire, lo que vamos a hacer es, lo vamos a unir. Como son diferentes colores, se sobreentiende que no existe ninguna conexión entre ellos, es decir, no hay ninguna unión directa entre fase y neutro. Esa es la primera parte de la conexión. Esta es la primera parte de la conexión eléctrica con relación a la instalación de nuestro tablero. Ahora, muchos también, o cuando uno solicita una instalación eléctrica domiciliar, este paso que acabo de hacer generalmente lo hace la empresa de distribución. Pero para que ustedes tengan un conocimiento, ya una base, si hablamos de la norma boliviana de electricidad, los conductores que vienen desde la cometida hasta el medidor son conductores calibre 8 milímetros. 8 milímetros generalmente. ¿Ya? Y luego los conductores que son del medidor hacia el tablero, generalmente se recomienda 6 milímetros cuadrados por normativa. Y luego ya la conexión desde la llave general al disyuntor, al térmico general, eso viene a ser de acuerdo a la demanda, de acuerdo al consumo que se tiene en cada hogar. ¿Ya? Por eso es que ya se va instalando de manera individual. Bien, estimados participantes, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos conectamos internamente nuevamente, tomando en cuenta que la clase del Zoom muchas veces el tiempo es limitado. Así que vamos a hacer una pausa en la transmisión y nos volvemos a ver en la segunda parte. De 10 minutos nos volvemos a conectar nuevamente para continuar con la instalación respectiva.